muere Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes del mundo. Sus hijos confirmaron la noticia y destacaron su coraje y humor que ha inspirado a millones de personas. El famoso físico británico Stephen Hawking, una de las mejores mentes científicas del mundo, murió hoy a la edad de 76 años, confirmó su familia en un comunicado. En la declaración, sus hijos Lucky, Robert y Tim informaron de que falleció en paz en su casa de Cambridge, en el Reino Unido, en las primeras horas de este miércoles. Estamos profundamente tristes de que nuestro amado padre haya fallecido hoy, afirman los familiares, que recuerdan que fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años. Los hijos remarcan que su coraje y persistencia con su brillantez y su humor inspiraron a la gente en todo el mundo. Una vez dijo que este no sería un gran universo si no fuera el hogar de las personas que amas, comentan, para resaltar que lo extrañarán para siempre. Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador, que sufría una dolencia motoneuronal vinculada con la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. La enfermedad se fue agravando con el paso del tiempo hasta que quedó prácticamente paralizado y esto le forzó a comunicarse a través de un aparato que reproducía su voz, lo que no le impidió seguir indagando en los secretos del universo. Recientemente, el científico británico divulgó un informe en profundidad sobre los agujeros negros, el tema que más investigó a lo largo de su vida. Fue en una entrevista con Neil deGrasse Tyson para el programa de televisión Star Talk en National Geographic Channel, donde subrayó que antes del Big Bang no se produjo nada. Hawking escribió Breve Historia del Tiempo, que arrasó en ventas a nivel internacional, y le convirtió en una de las mayores celebridades del mundo científico desde Albert Einstein. A pesar de sus problemas de salud, que comenzaron a agravarse cuando tenía 21 años, Hawking ha vivido durante más de medio siglo con una patología que muchas veces precipita una muerte prematura. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford y se convirtió en una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, no solo como teórico y astrofísico, sino también como divulgador científico. ¿Por qué será una de las mentes más brillantes de todos los tiempos? Se especializó en las áreas de la física, la astrofísica y la cosmología. En estas disciplinas, Hawking logró consolidarse como un referente al plantear teorías que buscaban unificar dos campos de estudio que parecían totalmente desconectados. Por un lado, la relatividad general, de Albert Einstein, que explica el universo a partir de leyes macro, y la física cuántica, una aproximación micro de lo que ocurre a nivel de las partículas que componen todo lo que existe. Así lo explica el astrofísico colombiano Santiago Vargas, profesor del Observatorio Astronómico Nacional. De acuerdo con Vargas, los aportes de Hawking son producto del trabajo que empezó a desarrollar desde que estaba muy joven y estaba elaborando su tesis de doctorado en Cambridge. Posteriormente, a finales de la década de los 60, comienza a trabajar junto con el también científico británico Roger Penrose. Ambos aplicaron un modelo matemático nuevo a partir de la teoría de la relatividad con el que concluyeron que los agujeros negros, que son singularidades en el espacio-tiempo, es decir, lugares del universo en los que el tiempo y el espacio se deforman por culpa de la inmensa gravedad, eran más comunes de lo que se pensaba y se encontraban de forma genérica en la teoría de Einstein, explica Vargas. Según el académico, a partir de ese momento Hawking empezó a estudiar más a fondo las dinámicas que tienen lugar en los agujeros negros. Fue así como planteó su teoría que predice que estas impresionantes estructuras no solo absorben la luz que pasa por ellas, sino que también pueden emitir partículas, en un fenómeno que se conoce como radiación de Hawking. Esta teoría asegura que, a medida que los agujeros van emitiendo esta radiación, también se van encogiendo, se van evaporando, es decir que no son completamente negros, agrega el experto. Este mismo planteamiento describe a los agujeros negros en cuanto a sus propiedades físicas, como su masa, su carga eléctrica y la forma como rotan, momento angular. Este estudio se conoce como termodinámica de agujeros, en donde Hawking propone 4 leyes, haciendo una analogía con la termodinámica. Sin embargo, la pérdida de materia y energía de los agujeros negros explicada a través de la radiación de Hawking aún no ha podido detectarse observacionalmente. Esta es la razón por la que Hawking no pudo recibir el Nobel de Física. Este premio se lo dan a los científicos que logran comprobar teorías, y en el caso de Hawking, ninguno de los varios esfuerzos para hacerlo tuvieron hasta el momento comprobación. Pero creo que esto es algo que va a pasar en el futuro, pues hay experimentos que van tras su búsqueda, asegura Vargas. Una figura mediática. Además de ser un productivo científico, y pese a su enfermedad, Stephen Hawking supo convertirse en una de las personalidades más reconocidas del mundo.
Prueba de ello fueron sus incontables apariciones en medios de comunicación en los que era capaz de cautivar a las audiencias con la voz robótica que emitía su silla inteligente, diseñada por él mismo y que era controlada a partir del movimiento de la pupila del científico. Para Hawking, las pantallas de televisión eran una forma más de hacer divulgación científica, una tarea en la que nunca descansó. Hawking escribió libros, participó en congresos, dio entrevistas en varios países, hizo viajes en gravedad cero y hasta salió en Los Simpson y hasta rapeó en festivales de música con su particular voz. Todo por acercar la ciencia a las personas del común. Fue un gran científico y un hombre extraordinario cuyo trabajo y legado perdurarán por muchos años, dijo la familia de Hawking en un comunicado, firmado por sus 3 hijos, Lucky, Robert y Tim. Stephen Hawking propone una nueva teoría sobre los agujeros negros. Stephen Hawking tenía una nueva teoría acerca de uno de los mayores misterios que encierra el universo. La vida no sería posible en nuestro planeta sin la energía que nos proporciona el Sol, pero, paradójicamente, los agujeros negros que nacen tras la muerte de una estrella, cuando ésta colapsa bajo su propia gravedad, se tragan absolutamente todo lo que se pone en su camino, destruyendo toda su información. Esta ha sido la teoría más aceptada entre los científicos hasta ahora. Sin embargo, Stephen Hawking propone una idea diferente. El científico británico defiende que la información no quedaría dentro del agujero negro, sino en el límite de este, el que se conoce como horizonte de sucesos, que marca la frontera a partir de la cual ninguna partícula puede salir. Esto resolvería la paradoja de la pérdida de información que lleva intrigando a la ciencia tanto tiempo. En esta nueva teoría expuesta el martes en su conferencia en el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo, Hawking también defendió que los agujeros negros podrían transportarnos a otro universo en caso de que estos tengan el tamaño suficiente y se encuentre en rotación, solo que no habría forma alguna de regresar. No hay que ser un especialista o aficionado a la astrofísica para alguna vez haber escuchado el término agujero negro, ese fenómeno cósmico del que poco sabemos y durante años se ha debatido. Ahora, el físico británico Stephen Hawking publicó un estudio en el que asegura ofrecer una solución a la paradoja del agujero negro. En agosto pasado, Hawking ya había dado algunas pistas de su trabajo durante una conferencia en Estocolmo, pero fue ahora que publicó su trabajo en Internet para que sea examinado tanto por expertos como aficionados. Junto a los profesores Malcolm Perry, Universidad de Cambridge, y Andrew Strombergos, Universidad de Harvard, el afamado científico sugiere que los objetos pueden quedar almacenados sobre los límites de un agujero negro, conocido como el horizonte de eventos. Stephen Hawking y la historia de los agujeros negros. El origen de los estudios que condujeron a los agujeros negros se remonta a la década de 1930, cuando el físico de origen hindú Subrahmanyan Chandrasekhar y el ruso Lev Landau mostraron que en la teoría de la gravitación newtoniana un cuerpo frío de masa superior a 1,5 veces la del Sol no podría soportar la presión producida por la gravedad. Este resultado condujo a la pregunta de qué sucedería según la relatividad general. Robert Oppenheimer y 2 de sus colaboradores, Volkov y Schneider, demostraron en 1939 que una estrella de semejante masa se colapsaría hasta reducirse a una singularidad, esto es, a un punto de volumen cero y densidad infinita. Pocos prestaron atención, o creyeron, en las conclusiones de Oppenheimer y sus colaboradores, y su trabajo fue ignorado durante más de 2 décadas. Introduciendo poderosas técnicas matemáticas, a mediados de la década de 1960 el matemático y físico británico Roger Penrose y el físico Stephen Hawking demostraron que las singularidades eran inevitables en el colapso de una estrella si se satisfacían ciertas condiciones. Un par de años después de que Penrose y Hawking publicasen sus primeros artículos, la física de las singularidades del espacio-tiempo se convirtió en la de los agujeros negros, un término afortunado que no ha hecho sino atraer la atención popular sobre este ente físico. El responsable de esta aparentemente insignificante pequeña revolución terminológica fue el físico estadounidense, John Wheeler, a quien se lo sugirió alguien del público en una conferencia en el otoño de 1967. Aunque la historia de los agujeros negros tiene sus orígenes en los trabajos de índole física de Oppenheimer y sus colaboradores, durante algunos años predominaron los estudios puramente matemáticos, como los citados de Penrose y Hawking. La idea física subyacente era que debían representar objetos muy diferentes a cualquier otro tipo de estrella, aunque su origen estuviese ligado a estas. Surgirían cuando, después de agotar su combustible nuclear, una estrella muy masiva comenzase a contraerse irreversiblemente debido a la fuerza gravitacional.
Así, llegaría un momento en el que se formaría una región, denominada horizonte, que únicamente dejaría entrar materia y radiación, sin permitir que saliese nada, ni siquiera luz, de ahí lo de negro. Cuanto más grande es, más come, y cuanto más come, más crece. En el centro del agujero negro está el punto de colapso. De acuerdo con la relatividad general, allí la materia que una vez compuso la estrella es comprimida y expulsada aparentemente fuera de la existencia. Evidentemente, fuera de la existencia no es una idea aceptable. Ahora bien, existe una vía de escape a semejante paradójica solución. La teoría de la relatividad general no es compatible con los requisitos cuánticos, pero cuando la materia se comprime en una zona muy reducida, son los efectos cuánticos los que dominarán. Por consiguiente, para comprender realmente la física de los agujeros negros, es necesario disponer de una teoría cuántica de la gravitación, cuantizar la relatividad general o construir una nueva teoría de la interacción gravitacional que sí se pueda cuantizar, una tarea aún pendiente en la actualidad, aunque se hayan dado algunos pasos en esta dirección, uno de ellos debido al propio Hawking, el gran gurú de los agujeros negros. La denominada radiación de Hawking, que es la predicción de que, debido a procesos de índole cuántica, los agujeros negros no son tan negros como se pensaba, pudiendo emitir radiación. No sabemos, en consecuencia, muy bien qué son estos misteriosos y atractivos objetos. De hecho, ¿existen realmente? La respuesta es que sí. Cada vez hay mayores evidencias en favor de su existencia. En la actualidad se acepta generalmente que existen agujeros negros supermasivos en el centro de aquellas galaxias, aproximadamente el 1% del total de galaxias del universo, cuyo núcleo es más luminoso que el resto de toda la galaxia. De manera indirecta se han determinado las masas de esos superagujeros negros en más de 200 casos, pero solo en unos pocos de manera directa. Uno de ellos está en la propia Vía Láctea.